Amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos porque vamos a hablar de una mujer que fue importante para el sultán Suleimán, no así para el imperio como lo fueron algunas otras sultanas. Claro, fue la madre y la abuela de una importante generación de sultanes, pero no es una mujer que hubiera partido ahora sí que el camino o que hubiera sido parte del sultanato de las mujeres. Nos referimos a Aisha Hafsa Sultan y pues ¿quién es? Nacida el 5 de diciembre de 1479 en Edirne y bueno, falleciendo el 19 de marzo de 1534, fue la esposa de Selim I y la primera valide sultán del Imperio Otomano, como la madre del sultán Suleimán el Magnífico. Hafsa Sultan era la hija de Menli I Giray, aunque pues algunos textos hablan de otros posibles nombres. La verdad es que en 1494, a la edad de 15 años, ella se casa con el sultán Selim I, teniendo con él 4 hijos. Desde 1512 vivió en la ciudad de Manisa y en esta ciudad pues ella tuvo una de las residencias más tradicionales de los herederos otomanos, donde aprendían el arte de gobernar. Junto con su hijo Hafsa Sultan administró esta ciudad desde 1512 hasta 1520, como era parte de la tradición del imperio, con un gran complejo construido que incluía mezquita, una escuela primaria y un hospicio. Ella fue la iniciadora del festival Nasr, que todavía se celebra hoy en día, fíjense, y en 1520, a la muerte del sultán Selim I, pues ella va a partir junto con el sultán Suleimán y en ese momento con su hijo, con el título de Valide Sultán hacia lo que era Constantinopla, hoy Estambul. Fue la primera consorte en ser llamada sultana. El título completo era Valide Sultán, traducido a reina madre, desde el 18 de septiembre de 1520 hasta el 19 de marzo de 1534, convirtiéndose así en una de las personas más influyentes del Imperio Otomano. Hasta aquí es verdad, tenía un gran papel muy importante Hafsa Sultan, quien decíamos va a morir pues el 19 de marzo de 1534, enterrada va a ser cerca de su marido en un mausoleo atrás de la mezquita de Yavuz Selim en Fatih, en Estambul. El mausoleo fue destruido en gran parte en un terremoto de 1884. Después hubo una reconstrucción que comenzó en 1900 y su tumba hoy es mucho más simple de lo que originalmente fue. Realmente se construyó de manera más austera. Algunos dicen que murió de un ataque al corazón causado, adivinen por quién, sí, nada más y nada menos que por la sultana Hürrem. Según textos que hablan acerca de su vida, se considera que ella fue una niña que en realidad había sido una esclava y después había sido convertida para formar parte de la sociedad del sultanato. Después de haber residido en Manisa, en el oeste de Turquía, junto con su hijo, pues se supone que ella ya había tenido más información y tenía otra categoría, como habíamos mencionado antes. Pues justo en este lugar se criaba a los jóvenes que iban a ser los futuros herederos. Ella fue, decíamos, la primera esposa imperial en llevar un título importante como era el de reina madre, y su periodo va a marcar el estado de los poderes cambiantes de la madre del sultán, lo que le otorgó una una importante participación en el poder. Una vez que nació su hijo Suleimán el 6 de noviembre de 1494 en Trabzon, también tuvo 4 hijas conocidas por los nombres de Hatice, Beyhan, Shah y Fatma. Hafsa Sultan, decíamos, va a morir años después, pero hay mucho alrededor de su muerte. Como sabemos, en la serie del sultán se nos menciona cómo ella pues estaba muy preocupada porque su hijo siguiera las reglas que ya su padre y todos los sultanes que lo habían antecedido pues habían establecido, que era justamente que el sultán tenía que tener muchos hijos y muchas mujeres para que el imperio continuara, y por lo tanto las mujeres, las favoritas, no podían tener una participación tan fuerte o no podían tener mucha influencia por el riesgo que se corría. Esto es muy medieval, pero efectivamente, mientras más poder tenía una mujer,
más influencia en decisiones importantes, económicas, políticas y sociales, podían darse. Y esto podría llevar al traste al imperio, como ocurrió en muchas ocasiones. Vamos a ver que una vez inaugurado el sultanato de las mujeres, se va a dar pues la traición todo el tiempo. Así que Hafsa lo que va a tratar en un principio es restarle poder a la primera mujer de Suleimán, aunque en la historia se dice que primero va a haber una mujer previamente a lo que va a ser Maidebran. Lo que es cierto es que la sultana tenía miedo que se volviera pues tan fuerte el poder de la relación entre Maidebran y el sultán, que esto hiciera que su hijo también creciera con otros valores. Por ello es que va a estar animando a su servidumbre, a sus sirvientes, para que siempre le estén buscando mujeres al sultán, y así él también tenga como otras opciones, lo cual también es muy crudo y muy cruel en ese momento. No hubiera imaginado Hafsa pues hasta dónde iba a llegar esta decisión con la entrada de Hurrem a escena, ¿verdad? Justamente para darle ahí en la cabeza a Maidebran. Al final de la historia, bueno, pues ella va a morir como muchas abuelas y muchas madrastras y esposas de este momento, como una mujer importante, muy querida y con muchos honores. Aunque realmente decíamos no fue tan caritativa ni tuvo tanto dominio de algunas otras artes, va a ser reconocida por darle a la dinastía otomana un nuevo sultán que va a ser quien va a revolucionar sin duda alguna a todo ese mundo en ese momento. Tradicionalmente, hablando un poquito de los términos para que nos queden más claros, pues al gobernante otomano se le conoce como sultán, pero también así podemos ver hoy en día que los turcos a las mujeres también les dicen sultán. Nosotros hacemos al español la traducción como sultana, pero era normal que también recibieran ese nombre. De hecho, así se encuentra todavía. Los propios otomanos utilizaban el término padishah, que significaba emperador, o junkar, siempre para referirse a un gobernante. Por ello, el título formal del emperador constaba de la palabra sultán junto con Khan, por ejemplo, Sultán Suleimán Khan. De esa manera se hacía más formal y sus hijos también eran titulados sultán, es decir, cuando eran príncipes imperiales se les conocía como Shehzade, llevando su título antes de un nombre, y las princesas imperiales llevándolo después de su nombre. Por ejemplo, Shehzade Sultán Mehmed y Miriam Sultán. Por eso Valide Sultán, de ahí viene el nombre de madre del sultán. Hijo e hijas, en este caso, bueno, pues los títulos que dimos de el gran sultán Suleimán el Magnífico. Cuando se era una princesa imperial, la madre viviente y la principal consorte del sultán también llevaban el título después de su nombre. Por ejemplo, Aisha Hafsa Sultán, madre de Suleimán, y la primera Valide Sultán, y Hurrem Sultán, por ejemplo, consorte principal de Suleimán y primera Haseki Sultán. Qué cosas, ¿verdad? Aquí sí son muchos nombres, pero no perdamos el sultán. La evolución del uso de este título reflejó los cambios de poder entre las mujeres imperiales, especialmente, volvemos a nombrar, dentro del sultanato especialmente dentro del sultanato de las mujeres. Como la posición de consorte principal fue radicada en el transcurso del siglo XVII, el título de la consorte principal de sultán se había perdido, así que de ahí en adelante la madre del sultán reinante será la única persona de sangre no imperial en llevar el título de sultán. Es decir, después del siglo XVII ya no van a llevar el nombre de sultán. El título de validez se llevaba antes o después del nombre dado, según lo que se podía entender en ese momento. Una manera de referirse a ellos, por ejemplo, era el nombre que se le había otorgado y después validez sultán. Por ejemplo, Hurrem validez sultán. Muchas personas en Occidente a menudo han hecho la traducción del título oficial sultán por un título femenino que nunca existió. Volvemos a esto. Nunca existió ni ha existido el nombre de sultana. Esto ya es una adecuación que se va a hacer por unas cuestiones de género y sobre todo por la traducción, pero esto es erróneo y posiblemente se utilizaba sin duda para diferenciar al gobernante de la mujer, es decir, de su esposa. Pero esto es una cuestión que no tiene nada que ver con
el género, como decíamos. Al final, pues, Valide Sultán quizá era la posición más importante del Imperio Otomano después del sultán mismo. Como la madre del sultán por tradición islámica, es decir, derecho de madres, derecho de Dios, la Valide Sultán podía llegar a tener una influencia significativa en todos los asuntos y tenía gran poder e influencia en la corte, además de ser la líder visible del harén, aunque sus propias habitaciones siempre estaban pegadas a su hijo y al personal del Estado. Por eso es que si su hijo se iba a otra provincia, pues tenía que irse la madre con él. Tradicionalmente, la Valide Sultán también tenía acceso a mucho recurso, es decir, al tesoro imperial, y por lo mismo a menudo financiaba importantes proyectos arquitectónicos, en particular durante el siglo XVII, en este periodo importante donde van a tener un gran poder las sultanas, pues se hicieron muchas mezquitas y sobre todo se apoyó mucho a los niños y pues hicieron grandes construcciones. Las validez sultanas más importantes de la historia, pues ya conocemos quiénes son, pero sin duda va a ser Aisha Hafsa Sultan la que va a iniciar con este periodo. Así que amigos y amigas, pues esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos pronto. Hasta luego.